está dentro del calendario electoral y que es obligatoria, ¿no es cierto? Es una condición sine qua non para luego calificarse como candidatos, que lo establece el artículo 94 del Código de la Democracia. Es importante conocer, doctor Freddy, que dentro de un proceso electoral, y fijar la idea siempre de que hay un calendario electoral, en ese calendario hay un periodo electoral, que hablamos de tiempos, y dentro de este periodo hay etapas. Preelectorales, ¿no es cierto?, electorales y postelectorales. Nos encontramos en la etapa preelectoral, en donde hay algunas actividades que tienen que ver incluso con el tema de primarias. Por ejemplo, el día lunes, desde el día 22 de julio hasta el día 30 de agosto, ya está activada la posibilidad de hacer alianzas electorales. A ver, podemos ir en 22 al 30 de agosto. O sea, ya está rodando. Ya pueden solicitar que se les revise los documentos para alianzas electorales. Ya. Luego de eso, doctor, usted tiene otra fecha que inició el día de ayer, que es del 23 de julio al 7 de agosto, para solicitar las elecciones primarias. ¿Y por qué hay este tiempo? Porque el reglamento establece que tienen que solicitarse en todas las elecciones primarias, sea para candidaturas o para elección de directivas, con 10 días de anticipación. Entonces, como las primarias inician el 3 de agosto, quien haya hecho la solicitud el 23 hará el 3 de agosto, quien haya hecho el día de hoy 24 hará el 4 de agosto y así sucesivamente, para cumplir con las fechas que establecen del 3 de agosto al 17 de agosto elecciones primarias. Esos calendarios, esos periodos más bien, son irreversibles. Sí, sí, doctor. Sí, ya hemos establecido... No es que como dame chancecitos, que yo estaba ocupado un día más, ¿qué te cuesta? No funciona eso aquí. No. Ya están las fechas, está aprobado el calendario, el periodo. De hecho, el día de hoy tenemos una segunda capacitación para las organizaciones políticas respecto al tema de las elecciones primarias. Y aquí es importante recordar algo, doctor. Las elecciones primarias no son ni se deciden ni son, nosotros decidimos primero que hagan elecciones primarias, ¿no es cierto?, discrecionalmente, ni tampoco decidimos qué tipo de elección primaria hay. Recordemos que en derecho administrativo hay potestades regladas y potestades discrecionales. En este caso nosotros tenemos, como las organizaciones políticas, conforme está en la ley aprobada por la función legislativa, la obligación de vigilar las elecciones primarias. Y las organizaciones políticas tienen la obligación de hacer elecciones primarias y de escoger las elecciones primarias que están en la ley, que son las abiertas, las cerradas o las representativas, ¿no es cierto? Y también si las van a hacer presencial o las van a hacer telemáticas, ¿no? Porque mucha gente nos ha preguntado por qué no cambian ese tema. Nosotros no podemos cambiar, si bien es cierto, hay facultad... ¿Qué cambio quieren respecto producir? A las primarias? Pero ¿qué cambio quieren producir? De que solo exista, por ejemplo, una forma de hacer elecciones primarias, que serían las primarias abiertas, y que se imponga ese tipo de elección, porque usted recordará, doctor, que la facultad reglamentaria, conforme al artículo 219 de la Constitución, que se le entrega al CNE en derecho público y en derecho administrativo, solo es colaborativa. Con un reglamento no se puede ir por encima de lo que ya está aprobado la ley, que se la hace en la Asamblea. Entonces nosotros en el reglamento lo que hacemos es un poco poder poner en práctica el tema de las elecciones primarias, por ejemplo, el hecho de que se hagan con 10 días de anticipación, el hecho de que se especifique si son presenciales o telemáticas, hasta ahí puede llegar el reglamento. De lo que resta tenemos que cumplir lo que dice la ley. Vamos a capacitar el día de hoy y pues estamos ya listos para que a partir de la próxima semana y esta semana comenzar a recibir las solicitudes y la próxima semana hacer ya los eventos de elecciones primarias. ¿Cuáles son las objeciones o las complicaciones más recurrentes que hay en las primarias? Los tiempos fundamentalmente, doctor. Es decir, cuando se acumulan todas las elecciones primarias para el último día, por ejemplo. De lo que iniciábamos hablando. Exactamente. Esa sería una de las complicaciones. Otra, el hecho de que puedan manejar bien el sistema, que tengan todos los documentos listos. Por eso vamos a dar una segunda capacitación y además de eso asistencia técnica que vayan a la delegación para quienes, a pesar de las capacitaciones, tengan complicaciones, darles asistencia técnica en la delegación, que tengan claro el cumplimiento el 50% de mujeres encabezando las listas a nivel nacional y también la inclusión de jóvenes en las mismas. Qué complicado que debe ser eso por una simple razón, que no es tan simple, debe ser la razón más grave, mayúscula, fuerte. Se vuelve a dar el hecho de que la mayoría de los partidos políticos no tienen candidatos y la mayoría de los candidatos no tienen partidos políticos.
¿cómo harán esas primarias? De lo cual ustedes no intervienen, no se meten pues para nada, ¿no? Ustedes verán si lo ponen a José Manuel, al que les dé la regalada gana. Lo importante es que cumplan con el requisito. El tema es, ¿sabe por qué, doctor? Tampoco sigue siendo un acto que no importa al CNE, pero sí afecta. Que, por ejemplo, no es definitivo, porque al siguiente, o sea, determinan que José Manuel va de candidato y total lo ponen a Rosendo porque no aceptó, porque hubo algún problema y se da, otra vez hay que cambiar el candidato. Sí, en este caso al que usted se refiere, querido doctor Freddy, es cuando existe la renuncia de la persona que fue electa en primarias, claro, o en el proceso de calificación, que lo hace la Junta Provincial Electoral. No califica y se les da tiempo, claro, para subsanar y cambiar el candidato. Por eso. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Freddy, un cordial saludo a usted con el respeto que siempre se merece y gracias por darnos apertura a salir a opinar. De igual manera, un respeto al señor presidente de la Junta del Tribunal Supremo Electoral de Loja. Mi pregunta es para usted, señor presidente. ¿Por qué ustedes, cuando tienen que hacer las primarias en los partidos políticos, ustedes tienen que vigilar y ver si se hacen los pasos reglamentarios para elegir al pueblo del partido o los simpatizantes del partido, y no que sea ya el dueño del partido me pone a mí, a mi hijo, a mi hermano, a mi nuera, a mi sobrina y el resto? Entonces eso no es elecciones primarias de un partido. Ustedes tienen que estar ahí vigilantes y sancionar y ver si alguien no hace las primarias como debe ser. No debe pasar eso, señor presidente. ¿Cuántas veces dicen primaria, pero nunca eligen al cholo de abajo? Muy buenos días. Sí, doctor, ahí vuelvo a insistir a la ciudadanía que tenga conocimiento. Nosotros no hacemos primarias, las primarias las hacen las organizaciones políticas. Segundo, entiendo que lo que el querido ciudadano se refiere, gracias por su llamada y me parece muy pertinente, es respecto a un tipo de elección que es la que ha generado más inconvenientes en la ciudadanía, que es la elección representativa, elección primaria representativa, ¿no es cierto?, en donde evidentemente no hay la votación de la militancia, sino que es un órgano, ¿no es cierto?, puede ser la directiva o cualquier otro, que elige los candidatos, pero esto no lo decide el Consejo Nacional Electoral. Quien toma la decisión qué tipo de elección primaria hacer y comunica al Consejo Nacional Electoral es la organización política. Nuevamente, ¿quién estableció en el marco jurídico ecuatoriano en materia electoral este tipo de elecciones? La Asamblea Nacional. Es decir, se aprobó que existan 3 tipos de elecciones: primarias, cerradas, abiertas y representativas, y muchas organizaciones políticas toman la decisión de hacer elecciones primarias representativas, en donde son las directivas o un consejo consultivo, o como lo quieran llamar, pueda elegir las candidaturas. No es el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy, un saludo pues al doctor Cisneros, a la ciudadanía. Germán Montenegro le saludo. Miren, realmente yo quisiera hacer una pregunta, disculparán la ignorancia, desde luego. Yo quisiera saber si el Consejo Nacional Electoral tiene algún registro de todos los que son adherentes o simpatizantes de los distintos partidos o movimientos políticos, porque desde ahí deberíamos partir para que se puedan hacer las elecciones primarias. Caso contrario, pues creo que es un saludo a la bandera. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, doctor Freddy, y gracias a Germán, lo escucho a los tiempos, trabajamos algún tiempo juntos en algunas actividades barriales. Sí, existe el registro, sin embargo, vuelvo a insistir, Germán, puede existir y existe el registro de militancia, pero depende qué tipo de elección primaria elige la organización política para que los militantes puedan sufragar. Entiendo que el caso al que se refiere Germán es cuando la organización política decide hacer una elección primaria cerrada, que quiere decir que todos los militantes de la organización política pueden elegir y votar para elegir sus candidatos.
Pero si es que la elección que hace o la decisión que toma la organización política es hacer elecciones primarias representativas, ahí tendrán que decidir qué órgano directivo va a elegir los candidatos. Vuelvo a insistir, esto es un tema que tiene que ver con lo que está establecido en el marco jurídico ecuatoriano respecto a la materia electoral y específicamente a las elecciones primarias. Doctor, de no hacer bien este deber, se quedan afuera. Claro, como usted lo dijo, doctor, acertadamente, es una condición sine qua non, es decir, sin la cual no se pueden inscribir. Y pueden participar de todas maneras como con alianzas, ese es otro procedimiento. Ya, sí, doctor, aquí hay dos posibilidades. Usted puede ir a elecciones primarias, la organización política primero, las que pueden participar, primero, doctor, si usted me permite solo esta aclaración, son solo las organizaciones políticas de carácter nacional y de carácter provincial. Sí. Para efecto de estas elecciones, las organizaciones políticas de carácter cantonal y de carácter parroquial no pueden participar. Claro, no juegan. No, claro. En esas condiciones, usted tiene dos posibilidades: ir de manera individual como organización política, ¿no es cierto?, provincial o nacional. En el caso de Loja, 4 organizaciones políticas provinciales, ARE, Convocatoria, APLA y Movimiento SER, ¿no es cierto?, pueden ir de manera individual, o la otra es ir en alianza, entre provinciales o una provincial y una nacional. Y de ahí hay dos posibilidades: usted puede hacer elecciones primarias individuales o puede hacer elecciones primarias en alianza. Está fácil el asunto ahí para ellos. Pero la pregunta de todas maneras es, ¿qué pasa si no califica una organización política? ¿Aún le queda este recurso de ¿sabes qué? Vamos a apoyar a otro partido político y yo puedo anticiparme en la respuesta, porque usted me va a decir, claro, pues si antes se calificó para la alianza. Yo me refiero a que si no hizo eso, ¿podría o no? Si no hizo las elecciones primarias, sí. No pueden participar. Ni con alianza. Bueno, en el caso de que hagan la alianza, ¿no es cierto? Si es que la otra organización política hizo primarias, serán los candidatos que en esas primarias, exactamente. Claro, ellos son los dueños de la cancha. Si es que ellos hicieron primarias. Exactamente. ¿No? Claro. Porque claro, lo que usted, doctor, la pregunta que usted hace tiene mucho sentido en el hecho de que las elecciones primarias son hasta el 17 de agosto, mientras que las alianzas son hasta el 30. Ya ve. Sí, hace sentido, claro que sí, lo que usted dice hace sentido. Claro, había que claro, ya nos quedamos afuera, todavía tendrían un... Pero claro, las primarias que valdrían son de la organización que hizo las primarias. Exactamente, ellos son, y otra vez, son los dueños de la cancha, así es que te sometes a mí o no participas, porque ellos son los que cumplieron con el deber, con la tarea. De las elecciones primarias. Y lo hicieron muy, pero muy bien. Qué interesante, doctor, esto. Y creo que deben ser los momentos más álgidos que atraviesan los candidatos y las organizaciones políticas. Creo que incluso mucho más que las propias elecciones, porque qué difícil es como matricularse, ¿no? Alcanzar un cupo, qué difícil que se vuelve aquí, pero, doctor, los partidos políticos, la dirigencia, ya debería tener experiencia en esto, ¿no? Deberían, porque se ha capacitado durante todo el tiempo. Es más, ahora vamos a hacer 2 capacitaciones ya con la que hacemos el día de hoy. Hoy hay una capacitación. Sí, ya hubo hace aproximadamente 20 días una anterior y hoy vamos a hacer otra. Como le decía el doctor, insistir. ¿Y se aprenden ellos o no? Ya, sí, en serio, doctor, estoy preguntando. Bueno, hay como en todo, ¿no? Hay personas que son muy dedicadas y están pendientes y en otros casos sí toca realmente hacer una asistencia técnica más personalizada. Claro, pierden el año, ya me imagino yo, pero les gusta la política y no ponen atención ahí para aprender qué es lo que hay que hacer, porque luego viene persecución política. Ese para ordenar el discurso un poco, claro. Prepárese para eso. Sí, claro, hay que ordenar el discurso, en ese sentido. Claro, ya cuando se ven, o sea, estos hablan de esa acusación antes y después. Claro. Si pierden también, dicen, no, su fraude, la persecución política. No nos dejan entrar persecución política. Y hay objeciones también ahí, claro, ¿no? Hay un principio, doctor, que es el que usted lo menciona, que es el principio de deslealtad, que se aplica en la estrategia política y que se la tiene a veces
para aplicarlo, incluso para defenderse del mismo, que es generar un discurso político atacando la institucionalidad del Estado, en este caso a una de las funciones de la electoral, con la finalidad de victimizarse y generar un capital político, ¿no? Exactamente. Hay eso, ¿no es cierto? Hay esa técnica, y que fundamentalmente se aplica muchas veces en la materia electoral, porque claro, no es que el CNE los ha perseguido, no los quiere calificar, simplemente no han cumplido los requisitos. Tuvimos un caso de una organización política, que por obvias razones no puedo dar el nombre, que llegó a una inscripción faltando 10 minutos, y luego a 10 minutos para que se acabe el tiempo, y quería inscribir cerca de 200 candidaturas en 10 minutos. Y claro, al día siguiente, quien no le permitió calificar esos 200 candidatos, no fue el error que cometieron de no ir a tiempo con todos los documentos, sino el Consejo Nacional Electoral. Y claro, no avanzó a calificar porque en 10 minutos era prácticamente o humanamente imposible calificar 200 candidaturas. Enseguida pero ya estaba preparado el discurso. Claro, al otro día, de hecho pude conversar con el dirigente y le dije que nosotros también vamos a dar nuestra postura, porque además estaba todo registrado y grabado de que llegaron faltando 10 minutos. Y que no es ético eso, que tiene que ser serio. Y sobre todo, doctor, que inclusive tenemos módulos, que una organización política sí los ocupó en el año 2023, en donde nosotros les damos, si es que tuvieron algún problema, ¿no es cierto?, les damos ya a detalle seguimiento para que puedan calificar, pueden asistir. Si, bueno, en la capacitación, la segunda, de pronto quedó algún vacío o no nos hicimos entender de alguna manera, pueden ir ya para hacer la asistencia técnica personalizada y lograr inscribirse. Pero claro, con tiempo. ¿Y pueden hacer una simulación o no? Claro, sí. El día de hoy es lo que vamos a hacer, una simulación, ya en el sistema. Ah, buenazo eso, ¿no? Sí, claro. Ya, fíjense ya con eso, ¿qué podría fallar o faltar ahí? Sin embargo, a pesar de eso, también vamos a estar asistencia técnica personalizada. Tienen que tener las claves, el usuario de su sistema, y nosotros les vamos dirigiendo ahí en presencia de ellos los pasos que deben seguir. Ahora, a mucha gente se le facilita cuando ya hay candidaturas presidenciales, por ejemplo, ya son organizaciones políticas nacionales. ¿Amaina el temporal ahí o no? Bueno, ahí tienen responsables a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Sí, que se encargan de inscribir las candidaturas. Eso le decía, sí. Pues ya esa vaca, ¿no? Buenos días, 2725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, qué interesante, importante la intervención del CNE. Yo quería hacerle una consulta. ¿Será posible que con el tiempo se pueda incluir dentro del proceso de los políticos, hacerles el polígrafo, para ver si mienten o no mienten cuando ya se van a candidatar y después no nos den la vuelta al pueblo? Muchas gracias. Mira, lo que dice el ciudadano es una posibilidad, doctor. Nosotros, como vuelvo y repito al ciudadano, no podemos incluir en la ley algo a través de un reglamento, por la ley de antinomias, que no es otra cosa que una ley es superior a otra, ¿no es cierto? Una figura jurídica, un reglamento no puede reformar la ley, ¿no? Sin embargo, los asambleístas podrían incluir no solo este requisito, sino cualquier otro requisito que consideren necesario para que quienes se candidaticen tengan que cumplirlo. Es decir, hay como incluir cualquier tipo de requisito, pero claro, eso a través del proceso propio de cada una de las comisiones en la asamblea, los informes de primer debate, segundo debate, veto presidencial, y todo lo que hay a efectos de que una ley se apruebe en ese sentido. Nosotros reglamentariamente no podemos incluir un requisito que no está en la ley. Doctor, hablando de, solo porque dice la canción, ¿no? Mujeres y traiciones, el tema es que se eligen cuatro asambleístas esta vez. Correcto. ¿No? Es decir, se mantienen los cuatro asambleístas para Loja. Son pocas provincias, creo que son las que han ganado. ¿Guayas? Sí, Manabí, aproximadamente 9, déjeme doctor, para ser más concreto, tenemos Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Moronas, Santiago, Orellana, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua. Ese es un buen punto político económico para hablarlo. ¿Por qué crecieron estas provincias? ¿Por qué nosotros estamos a punto de crecer más bien, demográficamente hablando? O no sé, pero si vemos el censo, pero no subimos tampoco. No hemos subido. No hemos subido. No. Está clarísimo. Y cuando quieran hablar ustedes de que Loja está mejor. Y por eso es que aquí madrugamos, querido doctor, mientras usted descansa, acá nosotros estamos, disculpará, ¿no? Que, igual madrugamos, igual. Bueno, pero le echamos.
razonamos, reflexionamos, luchamos, peleamos y peleamos con todo y contra todos. Como decía el Adalid, por los hombres inermes, por las mujeres abandonadas, pero aquí peleamos por todo. Fíjese, cuando denunciamos esta mañana que un municipio como el de Olmedo pide un estadio, cuando tiene menos habitantes que la parroquia, la mitad de los habitantes de la parroquia de Malacatos, mucho menos de la mitad de la parroquia de San Lucas, pero piden estadio. Y no se preocupan en la producción, en el desarrollo de los pueblos, en el avance. ¿Quién va a ir? Entonces todo el que va creciendo va emigrando. Van creciendo y van emigrando. Y no necesariamente emigran a Loja, emigran al interior del país, ¿no? Se van, por ejemplo, ¿por qué crecen estas provincias orientales, por ejemplo, donde vive mucho lojano? Hay que ponerle el ojo, hay que analizar esa situación. Y por eso es que es tan inconmensurablemente importante las elecciones. ¿Quiénes van? ¿Quiénes participan? Siguen participando los más audaces, los más astutos, los menos calificados, los menos preparados. En la asamblea alguien quiso proponer eso de que debe tener un perfil un candidato. No prosperó, doctor, eso, ¿no? Sí, es un tema que hay que reformarlo en la asamblea o incluirlo en la asamblea. Además, también, doctor, para aclarar, y nuevamente, no es el Consejo Nacional Electoral que determina, ¿no es cierto?, o mejor dicho, que se invente el hecho de que exista una cantidad mayor de asambleístas. Eso está determinado en la ley. Así es. Sí, y también tiene que ver con algo que usted ha dicho de manera muy importante. Tiene que ver con el censo. El censo, ¿no es cierto? claro. Y aplicar lo que dice la ley, que es lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral, ley que está aprobada y realizada en la función legislativa. Claro, pero la otra parte me toca a mí, doctor. Entonces, ¿de quién depende de que estos pueblos crezcan, se desarrollen, incluso crezcan demográficamente? Porque no es que no hay gente, el asunto es que emigran. ¿De quién depende que la gente no emigre como están emigrando? ¿De quién depende que el sector rural, por ejemplo, quede desguarnecido, no en el más absoluto abandono? ¿De quién? Justamente de estas autoridades que en cada cantón, o sea, cuando la gente lamentablemente vota por temas sentimentales, románticos, familiares. Pero yo me le he cargado esta mañana al alcalde de Olmedo, porque uno tiene la esperanza, pues no, es nuevo, nunca se lo había, mire, nuevo, y encima es médico, o sea, es una persona muy preparada, y va y pide estadio, pide estadio, él no tiene cuentas con nadie, sino hacer las cosas más simples y encima a pedirle plata ajena, hacer obra con la plata del gobierno provincial, que le den haciendo un estadio, y no hay ni quien juegue, no tienen, dicen, ni para armar un partido, pues no hay 22 personas, no hay 23 con el árbitro, no hay nadie, entonces, pero pide estadio, porque no le entienden la cosa, ¿no? Y ahí mismo, en ese cantón, que yo lo conozco tanto, vaya a ver usted la cantidad de casas que hizo el Midubi, así en las falditas, están las casitas, no vive nadie en el mundo, solo telaraña se encuentra ahí, porque las construyeron para gente que vive en Loja. Yo soy de Olmedo, ¿usted es de Olmedo? Sí, una casa para el señor que es de Olmedo. Pues el señor no vive en Olmedo, vive en Loja. No va nunca, no vive nunca. Todos esos despilfarros, ese desorden del Estado, mire cómo gasta dinero infructuosamente, a nadie le importa, no es que aquí están los votos, aquí está, entonces el punto de los votos. Alguien dice que esto de la reelección también debería desaparecer, porque eso trae consigo, obviamente, implícito mucha demagogia, ¿no? Hay mucha demagogia, mucho oportunismo, mucho populismo, mucho clientelismo. Entonces hay que hacerle porque si no, como yo me voy a la reelección, la próxima vez no me dan el voto. Es un tema bien delicado, doctor, que tiene que haber alguna forma de superarlo, pero ya va a ver usted quienes se inscriben en las candidaturas de nuevo. Ojalá que nos equivocamos, ese es el punto, que vaya gente, pero evidentemente preparada. Si no, de nuevo veremos a los más astutos inscribiéndose. Doctor, si usted me permite, ese es un tema de doble vía, ¿no? Mire, ya en la materia de la consultoría y la estrategia política, primero siempre se habla de que, como usted bien lo ha dicho, ¿no? La política debe ser una actividad tan noble, inclusive comparada con la de un médico, porque debe tener la sensibilidad y la empatía
de que quien está haciendo política y partidista y es electo por el pueblo y lo representa en sus intereses, tiene que tomar las decisiones a efectos de poder solucionar esos problemas que el sector que representa está viviendo, como los demás sectores. A ese nivel, deontológicamente debería ser el tema de una persona que participe en política. Y luego usted debe tener claro dos temas, ¿no? Siempre hay un análisis que es periférico y un análisis que es central, ¿no es cierto? El periférico normalmente es en función de las emociones, y también el análisis central en función de las razones, ¿no? Y ahí vienen dos figuras que existen dentro de la campaña electoral. Una son las propuestas de campaña y otras son los planes de trabajo, ¿no? Que son temas totalmente distintos. El plan de trabajo es el formal, el documento presentado en el Consejo Nacional Electoral, y las propuestas normalmente son las que se realizan en los mítings políticos. Y de ahí viene ya el tema respecto a lo que sería la política y sus dimensiones, en donde está la gobernanza y las tres dimensiones, ¿no? Que es las políticas públicas, lo político y la política, ¿no? Y en cada uno de estos espacios, pues, hay ciudadanos que tienen su rol, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, quien está haciendo política en la dimensión de las políticas públicas es quien se encarga de hacer un análisis, un diagnóstico, un diseño de soluciones, una implementación, un presupuesto y una evaluación de las decisiones que se deben tomar. Quien la toma la decisión, evidentemente, va a ser quien está en la política, que sería el candidato o el gobernante, y quien la comunica, pues, es quien está en lo político, que sean los asesores y los comunicadores. Claro, los tomadores de decisiones. Sí. Sí. Claro, y todo eso hay que entenderlo como ciudadanos, como políticos y como estrategas técnicos, que somos todos parte como ciudadanos en diferentes roles y estatus de la política per se. Entonces, yo creo que ahí lo importante es irnos informando desde cada uno de los espacios, aportar para informar. Educación política, doctor. Yo considero que sí, doctor. Educación política, porque fíjese, cuando usted habla de planes de trabajo, propuestas de trabajo, le garantizo que ninguna de las dos impera y es decisiva a la hora de consignar un voto. No antecede a la toma a la decisión de consignar el voto. Al ciudadano común y corriente no le importa un comino cuál será el plan de trabajo. No le importa un comino qué dirá en ese discurso, qué está proponiendo. Más bien impera también este tema, no sé cómo ustedes como estrategas políticos la analizan al tema del romanticismo, del afecto y del desafecto, es decir, de las emociones que se conjugan en ese momento, ¿no? Porque es una emoción que choca. Por este no voto porque me cae mal y en consecuencia voto por este que no me importa que me caiga bien o mal, sino que este me cae mal y voy a evitar a toda costa que este gane. Y voto por este de acá y viceversa. En cambio el de acá lo quiero porque una vez, fíjate, me prestó una libra de azúcar y un rollo de alambre y es buena gente. Y por eso yo voy a votar por él. Entonces no me diga nada de reflexiones de carácter cívico, llamémosle, para sintetizar. No me digan esas cosas, querido doctor. Por eso es que, ¿usted cree que el alcalde de Olmedo propuso o está en su plan de trabajo un estadio? Imagínense. Pues no puede proponer, no puede, porque no tiene recursos. Solo desde ahí parta que desde el punto de vista técnico, eminentemente técnico, no puede hacer eso, porque no tiene recursos. ¿Cómo ofrece algo cuando no cuenta con los recursos? Sí, doctor, ahí lo que usted menciona y como lo conversábamos, son dos temas. Primero, el comportamiento electoral. Bueno, inicialmente todo se basa sobre la investigación que se hace respecto al clima y el humor político y social, ¿no es cierto? De esa investigación usted tiene dos tipos de información. La primera, respecto de los electores, el comportamiento electoral, que hay dos escuelas fundamentales, Michigan y Columbia. ¿Y no es cierto? Y por el otro lado usted analiza las técnicas de persuasión, que va a aplicar en función del comportamiento, ¿no es cierto?, de la sociedad, va a aplicar la técnica de persuasión de análisis periférico, que es emocional, como usted dice, o la técnica de persuasión de análisis central, que es racional. Y como usted dice, normalmente el comportamiento electoral, que también es dividido en racional y en electoral, irracional y emocional, tiene que empatar con la técnica de la persuasión, que también va a ser racional o emocional según el tipo de comportamiento de la sociedad. Entonces ahí de pronto viene lo que usted menciona respecto a que la toma de decisiones son emocionales. Hay un psicólogo que habla de 27 emociones, de las cuales inclusive unas, por decirlo un ejemplo, es como la matriz de muchas más emociones y que desde ahí muchas veces se hace campaña electoral. 27 emociones es mucho.
26 estaría bien. Buenos días. La persona que está en la línea, buenos días. Hola, muy buenos días, doctora Ponte, gusto saludarle. Yo estoy de acuerdo con sus palabras que manifiesta, pues analizando, hay personas que tienen buenas opciones para representarnos en la ciudad de Loja y en la provincia, pero es el factor económico contra estos grandes mercenarios de la política, estos sinvergüenzas. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Cisneros, pues hasta cuándo él va a estar ahí en el Consejo Nacional Electoral, porque realmente él ha visto, hubo una denuncia del señor Dávila, con el señor Manchino entrando caramelos, todo en plena campaña. Esa es la desventaja con una persona de a pie, un profesional que quiere lanzarse a la palestra electoral, pero no puede por el factor económico, mientras estos sinvergüenzas que hacen campaña toda la vida con los recursos del Estado, y no hay nadie quien les pare. Ahí está el Consejo Nacional Electoral, el señor Cisneros, vendado los ojos, y el señor se hace loco. Entonces, él una denuncia supuestamente presentó de que había paciencia en plena campaña y no hizo nada. Entonces, queremos realmente resultados al señor Cisneros, por favor, ya que tanto tiempo pasa en el Consejo Nacional Electoral, ya dé un paso al costado para que venga otra persona, porque él realmente no hace nada. Muchas gracias, doctor Aponte. Sí. Bueno, respecto a lo que habla el ciudadano, evidentemente lo habla desde conocimiento, no aporta absolutamente nada, y claro, cuando uno desconoce es obvio que tenga ese tipo de intervenciones, que además no son bajo ningún concepto realizadas sobre la base de la información, ¿no? Para que sepa, un proceso de denuncia no se lo puede hacer de un momento a otro, hay que requerir información, que es la que hemos venido requiriendo durante algún tiempo. De hecho, para que tenga una idea, porque el ciudadano se habla desde el desconocimiento, claro, y la ciencia también le habla desde los diferentes cerebros que tiene el ser humano, inclusive habla de uno que es visceral, que viene desde el estómago, ¿no? Y eso hay que tener muy claro a veces, ¿no? Y tampoco es un tema que nos moleste. ¿Hasta cuándo voy a estar? Hasta cuando las máximas autoridades nos han dado el apoyo para seguir en la institución. Realmente, si es que quiere saber qué hemos hecho, lo invito a que me visite en la oficina para darle los números y qué es lo que vamos a hacer, a explicarle un poco de derecho electoral y materia constitucional, cómo es el debido proceso y el proceso administrativo, y que sepa que nosotros y que revise la Gaceta del Tribunal Contencioso Electoral, porque mi función es técnica, no política. Bien podría yo aquí informar sobre las diferentes sanciones que han tenido algunas autoridades, inclusive en funciones, pero mi función es hacer la sanción, no generar un discurso político a través de haber sancionado a alguien. Exactamente. Y respecto a ese tema, sí, de hecho, para que tenga usted una idea, por exigir trabajo yo tuve que soportar 8 juicios. Por supuesto, acoso laboral, 8 juicios. En materia administrativa, en materia constitucional, 8. Tuve que soportar 8 juicios. Y que algunos, ¿no es cierto?, inclusive estaban auspiciados por exfuncionarios electorales en épocas anteriores y por exautoridades, por el hecho justamente de haber empezado a investigar. Hoy estamos culminando esta investigación y en las próximas semanas que se están elaborando algunos documentos de denuncia de quienes hicieron pre-campaña, de quienes no presentaron las cuentas de campaña o de quienes presentaron y las presentaron mal, a efectos de poder acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, rapidísimo en el último minuto que nos queda, créame que íbamos a concluir con eso. Hasta el día de hoy hay responsables electorales que están en dificultades, sí. Pero ¿por qué se dilata tanto? Hay algunos que les atribuyen a ustedes que es muy engorroso, que dilatan todo. ¿Por qué? Porque están en enormes dificultades, muchos. Porque tienen absoluto desconocimiento. Esa es la respuesta. Claro. Hacen los documentos, no los presentan bien, hay que de manera permanente estarles realizando observaciones, no asisten a las capacitaciones o asisten unas personas a las capacitaciones, pero quienes son los responsables de manejo económico, nunca usted los ve por la institución preguntando qué tienen que realizar, si no son otras personas diferentes. Y ellos asumen nomás, ¿no? Sí. Y si, oye, tú sabes de números, ayúdame como responsable económico, y después se meten en tremendos líos, doctor. Sí, y esa es la etapa que yo le mencionaba, doctor, postelectoral, que tiene hasta 2 años para poder nosotros hacer el análisis y presentar denuncias, que es otra cosa que parece que el ciudadano no ha leído o desconoce,
conoce, tenemos 2 años para hacer toda la investigación y a partir de eso presentar las denuncias que en el caso correspondan. Pero hasta ahora no se han subsanado. Hay muchísimas. Hay algunos que sí, otros que lamentablemente no han subsanado y tendrán que ir a denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Hay sanciones severas? Claro, ya ha habido en años anteriores. Suspensión de derechos políticos, multas. ¿Una qué puede ser? Sí, suspensión de derechos políticos. Suspensión de derechos políticos, me parece que en ese caso fue de las elecciones seccionales 2019 Ya, ¿pero qué otras sanciones le decía yo? Pecuniaria y destitución del cargo. Son las 3. Pecuniarias, ¿que alcanzan hasta cuánto? Dependiendo de la infracción. Recordemos también, doctor, que esto toma la decisión el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros presentamos la denuncia. Pasa a otra instancia. Y el tribunal decide. Claro, es otro nivel. Es otro nivel. Gracias, doctor. A las órdenes, doctor. Gracias, Cari.